Bueno, vamos a hablar de lo que es la auditoría caja y bancos, ¿verdad? Pues principalmente cuando hablamos de las auditorías, pues los estados financieros tienen bastante importancia en lo que vamos a desarrollar porque es la radiografía principal de la organización, ¿verdad? Acá en la parte de la auditoría, lo que busca la auditoría principalmente es realizar una indagación, una evaluación de todo el estado financiero de la institución. Para ello, pues se va a auxiliar de las normas internacionales de auditoría, que son las NIAS, ¿verdad? Que es lo que pues hoy generalmente se utiliza a nivel internacional para poder desarrollar la evaluación de los estados financieros, ¿verdad? Ahí se establecen cada uno de los parámetros, los protocolos, las indicaciones, las formas en que debe de realizarse la evaluación de estados financieros. Las normas internacionales de información financiera pues están clasificadas en varios grupos, ¿verdad? En planificación, en control interno, riesgo, ¿verdad? Entre estos elementos. Lo que hace posible que se pueda identificar claramente qué es lo que sirve o qué es lo que no sirve en la parte de lo que se desarrolla como análisis o evaluación financiera, ¿verdad? Los riesgos, como los podemos ver, son riesgos inherentes, que estos riesgos, ¿verdad? Se establecen principalmente en los estados financieros y, sobre todo, es el riesgo que una afirmación de los estados financieros contenga un error significativo. O sea, por ejemplo, un riesgo inherente es que en realidad, pues en el estado financiero no se refleje realmente la actividad económica, que no se hayan ingresado pues todos los gastos, todos los costos o todos los ingresos y por ende pues va a dar un valor pues no real. Riesgo de control, ¿verdad? Es el riesgo o error que se puede tener, ¿verdad? Del control interno en estado financiero. ¿Y cómo es que se da esto? Recordemos que cuando hablamos de controles internos estamos hablando de ingresos, egresos, inventarios, mercaderías, materias primas, pero cuando no hemos tenido la ociosidad de poder registrar todo, pues más de algo se nos va y entonces es acá donde pues entendemos y encontramos los riesgos. El riesgo de detección, ¿verdad? Es aquel riesgo de la auditoría donde se establece principalmente los procedimientos, cómo se desarrollan y de qué manera se trabaja, ¿verdad? Y la aplicación de dentro del proceso de evaluación. Entonces, el riesgo de detección es realmente que se pueda detectar el error dentro del estado financiero. Y un riesgo de auditoría general, pues, combina estos tres puntos. ¿Verdad? Y entonces, pues se establecen todos los riesgos generales, ¿verdad? El riesgo de auditoría es igual al riesgo, el riesgo inherente por el riesgo de control por el riesgo de detección. Riesgo inherente por riesgo de control por riesgo de detección y ese será el nivel de riesgo. Recordemos que cada riesgo pues nos tirará un indicador, un porcentaje y eso se multiplican y será el valor real del riesgo que estamos afrontando. Pruebas de cumplimiento, pues las pruebas de cumplimiento en la auditoría representan principalmente los documentos que hacen posible la verificación de toda la información financiera, ¿verdad? Y que se convierten principalmente en las pruebas de la auditoría. Dentro de estas pruebas de cumplimiento, pues nosotros podemos encontrar que en una operación, por ejemplo, en un depósito, ¿verdad? ¿Cuántos depósitos hicimos? ¿Cuántos retiros hicimos? ¿Cuántos cheques se pagaron? ¿Cuántos cheques quedaron en circulación? ¿Qué sé yo? O sea, a esta parte pues estamos hablando de cumplimiento, ¿verdad? Pruebas analíticas. Las pruebas analíticas principalmente son todos aquellos elementos donde estamos colocando un análisis, palabras, texto o una parte cualitativa, ¿verdad? Se utilizan hojas de trabajo para las analíticas, ¿verdad? Y también aparte de la parte explicativa, pues viene una parte numérica, ¿verdad? Y en las analíticas, pues podemos comprobar los errores, los saldos, las significancias de los libros que nosotros encontramos.
Una cédula analítica, pues es aquella que va a servir para cotejar las cuentas, ¿verdad? De la sumaria. Y el auditor, generalmente en la analítica, pues es donde desglosa en las partes, pues esa operación. Las pruebas sustantivas, ¿verdad? Son todas aquellas pruebas, ¿verdad?, que se encuentran dentro del estado financiero, ¿verdad? Y es el número, es la acción, es el error, la cantidad que nosotros vamos a encontrar en él. En las pruebas sustantivas vamos a tener cédulas sumarias, que estas cédulas sumarias contienen el primer análisis de los datos que obtiene el estado financiero. Y en esta sumaria, pues es donde nosotros decimos, qué sé yo, integramos todo el activo y decimos cuánto es lo que tenemos en activo. Las analíticas, ¿verdad?, contienen las sumarias y el análisis y la comprobación de los datos. Por ejemplo, ya aquí nosotros comprobamos si caja y bancos o caja o bancos tienen la misma cantidad o si disminuye o si aumenta la cantidad de caja y de bancos. A eso se le llama analítico, ¿verdad? El dinero en efectivo en caja y bancos de una empresa puede estar internamente o puede estar en el exterior, ¿verdad? Pero todo esto va a ayudar a generar liquidez. Quiere decir que ayudará a determinar con cuánta plata cuenta la empresa, ¿verdad? Los componentes de caja y bancos siempre serán el efectivo en moneda nacional, el efectivo en moneda extranjera, los saldos en cuentas corrientes de bancos, cheques corrientes, ¿verdad? Que nosotros tengamos. Eso determinará la liquidez, o sea, con cuánta plata cuenta el banco. También las transferencias internacionales son parte de esa liquidez de caja y bancos, ¿verdad? Y ayudan a favorecer la toma de decisiones en cuanto a la plata, ¿verdad? Generalmente, pues, decimos entonces que la parte de la auditoría de estados financieros, pues, no es más que evaluar realmente si los estados financieros están cumpliendo con las especificaciones técnicas, si el estado financiero refleja, revela todo lo que debería reflejar, revelar, o también pues si se tienen errores, ¿verdad? Entonces, esto es el capítulo 1 de lo que se denomina auditoría de caja y bancos.